Les damos la bienvenida a las 3 sin estrés de Ciudad del Saber, un espacio diseñado para transferir conocimiento a la comunidad de emprendedores de nuestro país. Un gusto saludarlos y acompañarlos. Mi nombre es Andrés Felipe Garzón Vallejo. Llevo 17 años, 18 años ya trabajando en la banca. Siempre he hecho parte del mismo grupo y tengo la fortuna de haberme mudado para Panamá, aunque ahora estoy en Colombia. Ya van a ser casi 6 años. Tengo 2 hijos panameños, Maximiliano y Simón, tienen 3 años y un año, ambos cédula 8, y muy contento de estar hoy acompañándolos en este espacio. Trabajo en Banismo ya van a ser casi 6 años, y uno de los temas que estuve liderando fue el tema de cash management, digamos que, como para hacerlo, digamos que más entendible, porque cash management de pronto ya empieza a sonar un poquito más complejo, es como el manejo integral de la tesorería de las empresas. Entonces, de todos los tamaños, desde la más grande, desde las que facturan, de las que tienen niveles de ventas de 500, 700, casi 1.000 millones de dólares, hasta las pymes que están iniciando, que al final del día, digamos que la forma del manejo del efectivo es muy similar. Y digamos que desde el principio se pueden hacer se pueden empezar a construir esos pinos para poder tener unos buenos hábitos en el manejo del dinero. Entonces, va a ser una presentación amena, entretenida. Espero que voy a estar por aquí viendo en el chat sus comentarios. Y quisiera arrancar eh, mostrándoles lo que va a ser, lo que sería nuestra agenda del día de hoy. Nuestra presentación consiste en 4 puntos, digamos que va a radicar en 4 puntos, y aquí se va a desarrollar la conversación. El primer punto de ellos es la importancia y los beneficios que se deben tener para manejar, o que existen para manejar correctamente el dinero en su negocio. Y cuando hablamos del dinero, pues digamos que vamos a hacer referencia al dinero físico, pero digamos que también al dinero virtual, el dinero electrónico, que es el que ha cobrado mucha más fuerza en la pandemia, pero no quiere decir que el físico haya dejado de existir. Por otro lado, vamos a estar hablando de las ventajas y los requisitos digamos que para el manejo del efectivo, también como de las desventajas del manejo del efectivo. Por otro lado, vamos a estar hablando de la conciliación del dinero, la importancia que tenemos en conciliar nuestro cierre diario de ventas. Y por último, les vamos a contar un poco de cuáles son los productos que hoy existen para el manejo de efectivo, que se tienen desde Banismo, y que existen en diferentes instituciones financieras. Entonces, eh, se me olvidó decir algo en el inicio, y es que espero que todos estén muy bien, todos quienes están participando estén muy bien, que se estén cuidando bastante en esta pandemia, que estén tomando las precauciones necesarias para que podamos salir adelante juntos, para que cada uno pueda hacer su aporte a la economía local, a la economía panameña, en la medida en que entienda que esto digamos que es un virus serio, que nos ha enseñado muchas cosas, y que depende de nosotros poder salir adelante lo más rápido posible o no tan rápido posible. Entonces, vamos con el primer punto: importancia y beneficios de manejar correctamente el dinero de su negocio. Uno arranca diciendo, con una empresa pequeña, pues finalmente hay un nivel de ventas. O sea, yo vendo, ¿cuánto vendo? Y posiblemente hemos visto que algunos negocios nacen de una idea o de una curiosidad que se encontraron en el camino, y sobre esa se fue desarrollando toda una iniciativa y empieza a crecer esa idea. Y digamos que
Hay unos negocios que crecen por accidente, hay otros que crecen por estrategia. Creo que el mundo de hoy, siendo mucho más exigente, hace que se demanda mucho más conocimiento y más estrategia, pero no quiere decir que no haya cabida para lo otro. Entonces, estos negocios que empiezan a crecer, cuando uno empieza a decir, tengo una idea de negocio, eh, ¿cómo lo voy a desarrollar? Y empieza a darse todo un hilo conductor en función de esta idea. Y siempre aparece, digamos que, claro, el protagonista es las ventas. ¿Cuánto voy a vender? ¿Cuánto necesito vender yo para poder cubrir los costos que me genera lo que estoy comercializando o el servicio que estoy brindando? Hablemoslo desde los productos o desde los servicios. Entonces, es imperativo y yo creo que al final del día quisiera dejar unos mensajes muy claros y uno de esos es mantener el control de las finanzas y es separar las finanzas personales de las finanzas de esa empresa. Así sea pequeña, así esté en una etapa incipiente, tenemos que empezar a hacer una diferenciación. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos desde el principio, en una etapa más avanzada, vamos a estar yendo a la caja registradora a tomar dinero para nuestra cotidianidad. Y así es como se han acabado muchas empresas. Entonces, una de las cosas que uno debe hacer en el momento en el que están ustedes emprendedores, unos en una etapa incipiente, otros en una etapa media, otros en una etapa más avanzada, es poder hacer una separación de las finanzas personales, así como de las de la empresa. Y una de las invitaciones que hacen la gran mayoría de expertos a este tema es fijarse un salario. Obviamente muchos van a decir, pues en una etapa tan temprana yo no me puedo definir un salario, definitivamente no, pero sí hay que marcar una línea muy clara en decir, ¿qué es lo que me está costando a mí adquirir los insumos, la materia prima para poder tener un producto terminado y cuánto me está dejando eso? Y empezar a hacer esa separación, porque si esa separación no se hace desde el principio, les repito, se empieza a entrelazar en el camino. Y en esa entrelazada, entonces digamos que nos volvemos flexibles o laxos, nos damos permiso a nosotros mismos para violentar de alguna manera esos flujos de entrada que va a ir generando la empresa. Entonces, la importancia, digamos que para mencionar la importancia y los beneficios de manejar correctamente el dinero, el primero es mantener un control de las finanzas de la empresa, separarlos y fijar un presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto que yo estoy definiendo? Y hablamos de presupuestos. Existen dos tipos de presupuestos: presupuesto de inversión y hay un presupuesto de gastos. Y posiblemente cada cual, de acuerdo al punto de madurez en el que esté su empresa, va a decir, yo puedo hablar de ambos presupuestos, de un presupuesto de gastos y de un presupuesto de inversión, como va a haber otras personas que van a decir, yo en este momento puedo hablar solo de un presupuesto de gastos. Y un presupuesto de gastos es, ya viene el 2021, ya se acabó octubre, ya vienen fiestas patrias, vamos a cerrar el año, ¿qué viene para el próximo año? Entonces, necesito un presupuesto, necesito elaborar un presupuesto. Y un presupuesto se elabora de una forma muy sencilla. Y es diciendo, listo, ¿en qué voy a gastar? Pero para poder decir en qué voy a gastar, necesito elaborar un presupuesto de ventas también. Y el presupuesto de ventas es el que me va a dar los ingresos. Entonces, basados en ese presupuesto de esos ingresos, es que voy a poder descontar mi presupuesto de gastos. Entonces, hablamos de presupuesto de ventas, presupuesto de gastos, presupuesto de inversión. Posiblemente el último para empresas que ya estén en un nivel de madurez más avanzado. Presupuesto de ventas. Se acaba el 2020. ¿Cuánto vendí? $50,000. ¿Cuánto espero vender el próximo año? La pandemia me dio muy duro, tuve una afectación, tuve un impacto. Voy a disminuir mi presupuesto de ventas porque no voy a estar vendiendo tanto. ¿Por qué? Porque los meses críticos de la pandemia me mostraron que bajé el nivel. Listo. Entonces hacemos un presupuesto a la baja. O viene un presupuesto al alza. Me fue muy bien en la pandemia, encontré una forma, encontré un océano azul. No sé si de pronto han tenido la oportunidad de leerse de Blue Ocean Strategy. Es un libro de estrategia muy bueno, la estrategia del océano azul, que invita a encontrar las oportunidades en el mercado y cuenta como ejemplo, empieza contando como ejemplo y engancha mucho el caso de éxito en su momento del Circo del Sol, que hace poquito me enteré pues que había cerrado porque no había podido sobrevivir a la pandemia. Entonces,
está el presupuesto. Entonces vamos a hacer esa elaboración al alza o a la baja. Entonces vamos a definir un presupuesto al alza. Listo. ¿Por qué? Porque me fue muy bien, porque identifiqué ese océano azul, porque mientras todos mis competidores o todas las personas estaban peleando el océano rojo, yo encontré una oportunidad en el océano azul. La voy a ir a buscar, la voy a desarrollar. Y aquí ya me di cuenta que tengo potencial de mercado. Antes voy a crecer mis ventas. Por ende, voy a tener que elaborar un presupuesto de gastos porque voy a necesitar, si es desde los servicios, posiblemente mayor mano de obra y mayor conocimiento calificado. Si es desde un producto terminado, voy a necesitar invertir en materia prima, voy a necesitar invertir en insumos que me permitan, o en maquinaria o en mano de obra calificada para poder generar una mayor producción. Entonces, cuando tengo claro cuál es mi presupuesto de gastos y cuál es mi presupuesto de ingresos y mi presupuesto de gastos, ya voy a poder tener claridad de cómo me voy a estar definiendo, me voy a estar preparando cada mes a mes. Y eso es muy importante, porque yo les digo, ahorita les decía, ya vienen fiestas patrias, se acabó el año. No, pero todavía faltan 2 meses. Y de pronto para algunos se acabó el año. De pronto hay unos que hacen mucho en lo que ocurre en fiestas patrias, en esos días feriados, entre lo que ocurre en el 4, 5, 6, lo que va a pasar el 10, lo que ocurre el 28 y el 8 de diciembre. Todos esos días feriados dicen, no, venga que acá es donde está mi oportunidad. O sea, no, no necesariamente la realidad de todas las empresas es la misma. Los ciclos, y eso sí que lo hemos visto en el banco, los ciclos económicos de las pymes eh, son muy cruzados. O sea, difícilmente tenemos un patrón de comportamiento, a menos que sean empresas del sector agrícola, que sí se ve pues una curva, digamos que muy armónica en función, en el comportamiento anual. Pero las empresas, hay quienes van identificando oportunidades de mercado y por ahí se van metiendo. Entonces, si yo ya voy a elaborar el presupuesto del 2021, tengo que tener claro, toma como referencia, cómo estoy cerrando en el 2020. Importantísimo. Si todavía no tengo referencia, pues entonces igual hagamos un presupuesto que me ayude a separar las finanzas personales de lo que yo quisiera que ocurriera. Y ahí van a ir viendo cómo vamos a ir atando una cosa con otra. Cuando ya tengo elaborado el presupuesto de gastos, tengo que tener claro que las ventas tienen que superar esos gastos para poder generar una utilidad, para poder generar un margen, porque o si no, pues de lo contrario el negocio no va a ser rentable y no va a tener sentido. Y ya después de que tengo elaborado ese presupuesto de ventas y de gastos y arranca la maratón del 2021 con ese impulso donde decimos esto es lo que yo necesito vender, entonces ahí empezamos a hacer una separación de, digamos que pueden ser incluso de las actividades, digamos que los diferentes objetos sociales que pueda tener la empresa. Y entonces uno dice, ¿cuáles son las unidades de negocio? Era la palabra que estaba buscando. Por cada unidad de negocio, ¿cuál me está produciendo, cuál me está generando más? Y entonces aquí es donde vamos a hablar del efectivo como tal. Pero para hablar del efectivo, ya hablamos primero de la separación de las finanzas personales con las finanzas de la empresa. Segundo, de una elaboración de un presupuesto de ingresos o de ventas con un presupuesto de gastos y un presupuesto de inversión. No, se me olvidó mencionar el presupuesto de inversión para aquellas empresas que ya tienen un nivel más grande, tienen además de un presupuesto de ingresos, tienen una de ventas y como tienen unas utilidades, les permiten tener un colchón para decir, nosotros el próximo año vamos a invertir en tecnología, vamos a invertir en qué vamos a invertir y cómo voy a tener, cuál va a ser el retorno de esa inversión que voy a estar haciendo. Cuando tenemos eso claro, debemos hacer un alto en el camino para hablar del efectivo o de la forma como nos llega el dinero. Y entonces aquí voy a hablar de algo muy interesante y es cuánto vende una empresa. Yo ahorita les ponía un ejemplo, una empresa que vende $50,000. Voy a poner un ejemplo que me facilite, digamos que la conversación. Una empresa que vende $100,000. Y aquí si yo les pregunto a ustedes cómo venden, cómo recaudan el dinero ustedes o cuál es cómo es el producto de ese recaudo de sus empresas, ¿ustedes qué dirían? Lo primero que debemos hacer es tener identificado cómo nos llega, cuál es la forma de recaudar el dinero. Entonces está efectivo o cheques, que esto pues es lo que llamamos M1, dinero circulante.
Por otro lado está lo que llega por puntos de venta, para quienes tienen puntos de venta o ahora pues lo que tenemos con EMPOS, las aplicaciones que tenemos con pagos directos por las diferentes plataformas, por diferentes redes sociales. O la otra es que nos llega por ACH. Entonces ustedes dicen, ¿dónde está el protagonismo de mis ventas? En ACH, en este último, puede ocurrir que la forma de recaudo les llegue, si tienen convenios con supermercados de grandes superficies o con empresas, puede ocurrir que los pagos de facturas les llegan a 90, 120, 180 días. Entonces aquí es muy importante saber jugar con esto. Pero entonces vamos con el primero. De los $100.000, resulta que yo vendo $100.000 mensuales. De esos $100.000 o anuales. De esos $100.000, yo recaudo, bueno, lo voy a poner en mensual para que vayan dimensionando, digamos que la importancia de saber administrar muy bien el dinero como tal. Entonces, vendo $100.000 mensuales, de los cuales el 40 o el 50% lo hago en efectivo. El otro 25% o 30% lo hago por puntos de venta. Y el último 20% lo recibo por transferencias ACH o transferencias internacionales o digamos que llamémoslo otras formas de recaudo. Cuando hablamos de los dos primeros, miren que el principal protagonista de este ejemplo que hemos mencionado, de estos $100.000 que vende una empresa, es el efectivo. Y suele ocurrir con las empresas cuando inician. ¿Qué tiene el efectivo? Y hay una particularidad en Panamá para todos, y es que el efectivo es un protagonista muy fuerte. Les puedo decir que tenemos identificados retailers, supermercados de grandes superficies que tienen más, que facturan, perdón, que recaudan más del 70% del total de sus ventas en efectivo. ¿Qué pasa cuando hay tanto dinero circulante? Que el dinero como tal encarece mucho la operación. Y ustedes van a decir, no, pero pues en mi negocio pequeño, $100.000 mensuales que vendemos $50.000, y entonces aquí es donde uno debe empezar a cuantificar cuántas veces vamos al banco, cuántas veces tengo que ir a depositar o a retirar, cuánto me cuesta, porque en la medida en que se vaya generando más dinero, eso empieza a tener un costo y las empresas grandes sí que lo saben, porque entonces aquí aparece un actor que se llama la transportadora de valores para poder digamos que prestar el servicio del procesamiento de efectivo. Y empiezan a aparecer otros actores que uno dice, pero vení, y esto esto me empieza a encarecer la operación. Y también podemos hablar de los cheques, porque uno dice, no, pero es que yo no saco el dinero en efectivo, yo lo giro en cheque. Bueno, pero el cheque es otro instrumento financiero que genera un costo. Entonces, cuando empezamos a tener esa combinación de efectivo, y aquí de pronto ya me estoy adelantando al otro slide, cuando empezamos a tener esa, digamos que esa alegría que da el efectivo, porque pues tenerlo obviamente da cierta tranquilidad y cierta seguridad, pero como también genera cierta exposición, de alguna manera también nos hace incurrir en un error porque empezamos a tener una falta de control sobre el mismo efectivo como tal. Entonces, acá, ¿qué es muy importante? Dentro de estos tres rubros, yo les mencionaba en el ACH que en el mundo del efectivo, uno, tenerlo controlado. En la medida de lo posible que sepan generar pagos electrónicos, créanme que va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque ustedes van a poder tener trazabilidad del dinero. Ahorita les mencionaba de este ejemplo que $50.000 pueden ser generados en pagos en efectivo. Ustedes saben en pequeñas ventas cómo es el proceso de conciliación de $50.000 y lo vemos. O sea, vemos empresas que entonces dicen, aquí vino, me pagó fulanito. Entonces, y lo tienen en un papel. Y después vino y me pagó a esta persona. Y entonces esto lo hice. Y no queda un registro contable. Y entonces empieza a perder lo que dice en la cuarta línea, cómo llevamos el control de nuestras cuentas por cobrar y por pagar. Porque entonces empiezo a darle mucha informalidad, o más bien el manejo el manejo del procesamiento, o digamos que el producto de las ventas empieza a perder una formalidad y se empieza a ir de una forma adormilada, sin darse cuenta,
por el mundo de la informalidad. Y entonces empiezo a tener un no control sobre cuánto me entró y cuánto me salió. ¿Por qué? Porque entonces lo que tengo en el bolsillo izquierdo lo empiezo a pasar al bolsillo derecho. Y digamos que ese no es el propósito. El propósito es tener muy claro cuando arranca un año un presupuesto de ingresos y más bien de ventas y cuál va a ser mi presupuesto de gastos. Después de que lo tengo claro, voy a definir cómo va a ser mi proceso y le voy dando forma mentalmente a mi estado de pérdidas y ganancias o a un balance como tal, pero digamos que en el balance no hablamos del efectivo. Eh, Someramente cuando hablamos de activo corriente, porque es lo que tenemos en caja o bancos, pero del estado de pérdidas y ganancias, el P&L que le llamamos el Profit and Losses, empezamos a tener una estructura en función de cuántas son mis ventas. Y claro, como empiezo a vender, pero también inmediatamente tengo un rubro que suma, pero inmediatamente va a tener otro que me resta que me dice cuál es el costo de la mercancía vendida. Entonces, claro, entonces aquí tengo un ingreso, ¿cómo voy a estar descontando este costo de la mercancía vendida? Es que entonces tengo que pagarle a este proveedor, tengo que pagarle a este otro proveedor, tengo que pagarle a este. Y está el cumpleaños de mi mamá, ¿no? ¿Y cómo no voy a darle un regalo a mi mamá si yo aquí tengo plata y después la repongo? Entonces, lo que debemos hacer es evitar digamos que no quisiera ser fatalista en lo que va a decir, pero un desastre financiero, porque desde el principio creo que nos podemos organizar. Y cuando digo que nos podemos organizar, es en función de lo que ocurre con el dinero. Y entonces, ¿qué es muy importante? Y aquí voy a mencionar las últimas dos que tenemos, que es establecer un salario, que lo mencioné ahora, y una fecha de pago. Ustedes pueden ser los dueños de sus empresas y pueden tener colaboradores, pero ustedes fungen como funcionarios de la empresa, como colaboradores de la empresa, así sean socios, dueños, fundadores y todos los títulos de ahí para allá que se quieran poner. Pero es fundamental que se pongan un salario, grande, mediano, pequeño, pero que se pongan un salario con una fecha de pago, para que no vayan a la caja registradora a tomar dinero cada que necesiten. Y lo otro que les mencionaba es el manejo de canales digitales para para facilitar el mundo de los recaudos y digamos que de la conciliación especialmente. Aquí el segundo frente que mencionábamos, que es el de las ventajas y los requisitos para un manejo correcto del dinero. Entonces yo les estaba poniendo un ejemplo de $100,000. Aquí tenemos un ejemplo con Laura, que recibe ingresos de $15,000 mensuales. Laura, producto de su empresa. Muchos negocios arrancan con el nombre de Laura y un aviso de operación y el permiso de operación. Pero después empiezan a trascender y empiezan a crecer. Entonces, Laura, ahorita les decía, ¿cuánto recibe Laura? Aquí tenemos un ejemplo de $15,000. De esos $15,000, el 25% van en ACH, el 40% van en puntos de venta, el 20% va en efectivo y el 15% va en cheques. Este último, tanto el efectivo como cheques, para todos los efectos, cumple la misma función. Es el 35%. Cuando digo cumple la misma función, es que digamos que los cheques eh, se vuelven dinero líquido y digamos que desde la microeconomía o incluso desde la microeconomía principalmente está definido como dinero circulante. Entonces uno dice, bueno, aquí está claro cómo Laura está recibiendo el dinero. Recibe por ACH el 25%, es decir, $3,750. Por puntos de venta recibe $6,000, pero ojo, tengamos en cuenta una cosa, y es que lo que se factura por adquirencia, si se vende hoy, no llega hoy. Si se vende hoy, llega mañana. O sea, es un ingreso futuro con el que posiblemente podemos contar, pero no en la inmediatez, como si podremos contar con los dos componentes. Incluso aquí voy a hacer una separación. Si hay, de todos los que estamos viendo, si hay un único rubro con el que podemos contar de forma inmediata, es el efectivo. Los otros tienen unas formas que, si bien están bancarizadas, se vuelven efectivas en un tiempo, digamos que en un lapso de tiempo. Los ACH, la norma panameña, todos los bancos trabajamos con Telered y hay ACHs que, cuando hablamos de transferencias ACH, es lo que viene de otros bancos, transferencias de dinero que recibimos de otros bancos. Entonces, los ACHs tienen unos cortes, se van a la primera hora del día,
tienen otro corte en el transcurso de la mañana, tienen un último corte al mediodía. A partir del próximo año, junto con Telered y todos los bancos, estamos trabajando para que haya una comunicación permanente y digamos que unos ciclos mucho más cortos. Lo que es por puntos de venta, les decía, si es venta hoy, en el transcurso del día de hoy, miércoles 28 de octubre, entonces lo que se vende hoy se va a estar viendo reflejado mañana al final del día. Y lo que sí queda inmediatamente es el efectivo. Los cheques tampoco son inmediatos, digamos que el proceso de, de canje de un cheque cumple su ciclo a las 24 horas en Panamá, bueno, para efectos de banismo, y aquí hago pues la cuña del banco, si son del mismo banco, se liberan de forma inmediata. Entonces ya hablamos del flujo de entrada de Laura, ahora vamos a hablar del flujo de salida. ¿Cuáles son sus flujos de salida? Tiene que pagarle a proveedores, tiene que pagar, tiene que atender unos gastos operativos de la cotidianidad de la empresa por mantenimiento de maquinaria, por actualización de software, por actualización de permisos de seguridad en tecnología, salarios. Aquí está todo lo que suma de Laura. Esto es un ejemplo mensual, entonces uno dice, bueno, la utilidad de Laura fueron $8,000 en un negocio, pero miren que estamos haciendo un ejemplo de un negocio pequeño. Si nosotros anualizamos esto, resulta que Laura anualmente vende alrededor de $200,000, si vendiera 15,000. Y entonces, y si lo miramos a la luz de los gastos, ¿cuánto sería, o más bien de la utilidad, cuál sería la utilidad de este negocio que tiene Laura? Pues sería una utilidad superior a los $70,000. Uno dice, perfecto, es una muy buena utilidad. Pero cuando hablamos de los instrumentos financieros, ustedes van a decir, ¿y cómo hago? ¿Cuál es la diferencia? Porque seguro ahorita más de una hora pensado y dijo, no, pero si el efectivo lo recibo inmediatamente y me da tranquilidad, pues ¿para qué voy a esperar a los otros mundos? Porque cuando yo empiezo a recibir pagos en efectivo, depósitos en cuenta, consignaciones, que lo hemos visto de forma muy recurrente, es, ya te mandé el recibo de consignación, te acabo de mandar un copy, te mandé una copia, te mandé el print, perdón, te acabo de mandar un print del depósito que te hice. Bueno, ustedes, y ahorita les decía, ¿por qué ese tipo de transacciones cuando no tienen esa trazabilidad cuestan tanto? Porque mantener una persona haciendo conciliación de procesos, porque entonces organizándonos en esa estructura que decíamos ahora está, yo tengo unos presupuestos, tengo un presupuesto de gasto, tengo un presupuesto de ventas. En ese presupuesto de ventas está lo que yo vendo todos los meses. ¿Cuánto vendí? En el caso de Laura, $15,000. Laura vendió $15,000. ¿Quién me pagó? Resulta que en efectivo, voy a llamar el efectivo como si me hubieran llegado transferencias bancarias, porque eso es efectivo. Pongamos que el 20% fueron transferencias bancarias y esos $3,000, voy a hacer un ejercicio cualquiera, de esos $3,000 que tiene Laura en efectivo, voy a dividir que sean compras de $50. Son 60 transacciones, 60 conciliaciones que tiene que hacer Laura del efectivo que ella vendió. Porque, ¿cuál es la diferencia con el POS? El POS ya trae la conciliación. El punto de venta ya te dice qué vendiste, cruzado contra un inventario. Ojo, eso es muy importante, que es muy importante tener una figura de un inventario donde, por un lado, y hay unos ERPs muy interesantes para poder ayudar en ese, incluso están por internet, he visto unos programas que hay por internet que se pueden bajar para poder configurar inventarios que se conectan con la caja y entonces ya queda. ¿Qué vendí? Estos productos. ¿A quién se los vendí? Digamos que aquí no es importante a quién se lo vendí porque ya está quedando el registro de la venta en un punto de venta. Dice, una factura de $50 fue vendida el día de hoy a tal hora. Listo, conciliado. Distinto a que si llegan bastantes operaciones en efectivo o depósitos en efectivo, no vas a saber. Y entonces, ¿cuál se vuelve el mejor amigo? En el mejor de los casos, un Excel. O en el peor de los casos, un cuaderno con una pluma donde le voy poniendo ganchito a quién me depositó y quién no me depositó. Posiblemente más de uno estará pensando, si así lo hago yo, o más de uno se estará riendo por allá consigo mismo, diciendo, así lo estoy haciendo yo. Y aquí es donde viene un tip muy importante que no está en la presentación, pero que se lo he escuchado a varios profesores decírmelo desde hace mucho tiempo. Y tengo un profesor que cuando yo estaba en la escuela, por allá en sexto grado,
me lo decía, el tiempo, el tiempo es lo más preciado y el tiempo vale mucho y no lo podemos cuantificar. Y nos cuesta mucho cuantificarlo. Y acabo de terminar un módulo en una maestría que estoy haciendo donde el profesor de producción nos decía el tiempo es lo que más puede costar en una organización. Entonces, ustedes dicen, no, pero yo cuando tengo tiempo, hago la conciliación manual de cuáles fueron las 10 pantallazos, los 10 prints que me llegaron como soporte de una transacción, y entonces yo voy y lo hago. Y eso les puede tomar 20 minutos, 30 minutos. Pero ¿y qué tal si dedicamos esos 20 o esos 30 minutos a poner a vender más el negocio o a formarnos para encontrar mayor oportunidad en las ventas? Entonces, ahí es donde uno empieza a decir, o ahí es donde nosotros recomendamos y por qué le damos tanta relevancia a la forma como se debe hacer un manejo adecuado del uso del efectivo, porque el efectivo como tal, vuelvo y digo, si bien a algunos les puede dar tranquilidad saber que lo tienen ahí, que lo están recibiendo, lo otro es en la medida en que va creciendo la empresa, la conciliación se va desbordando. Y créanme que lo hemos visto en ejemplos con empresas muy grandes que tienen personas recibiendo hoy todavía comprobantes de pago o comprobantes de depósitos por medio del teléfono. Eso se vuelve de alguna manera no insostenible porque si una empresa tiene capacidad de pagarlo, lo va a pagar, pero entonces se vuelve ineficiente. Y a la luz de las eficiencias, eso empieza a estrechar los márgenes. Si yo me organizo desde el principio en cómo debo o en cómo quisiera darle vida al dinero, a mis ventas, créanme que se van a quitar una carga a futuro. Y aquí hablo, hay diferentes formas o diversas formas de recaudar, porque ya las estamos viendo. Entonces hoy están los neobancos, ustedes saben que nosotros tenemos Nequi, eh, incluso para pagar los servicios públicos o recargas y todo se puede hacer desde ahí porque entonces tenemos conexiones web services con los grandes facturadores para que la información la traiga o también están los servicios pues que ofrecen, hablando no de neobanco sino de banca tradicional, están los servicios que ofrecemos para poder tener un recaudo porque entonces ¿qué puede pasar? Y lo veíamos con una piqueteadera de taxi. Las empresas le recaudaban, perdón, la empresa recibía diferentes depósitos diarios. Voy a cambiar el ejemplo, de hecho lo vimos con una funeraria, donde recibían pagos de todas las personas que iban abonando, pensando en su futuro. Quiero verlo así. Creo que estaban abonando pensando en que algún día iban a fallecer, en que algún día van a fallecer o algún familiar va a fallecer. Pero la funeraria no tenía ni idea de quién le estaba realizando los pagos, entonces quedaba a merced de quién le mandaba el comprobante, por un lado. Por otro lado, siempre tenía un descuadre porque no sabía, o sea, sí recibía plata, pero entonces no sabía contra quién iba y cuadraba la partida contable. Y les estoy diciendo que este servicio recibió en un año 24.000 depósitos en efectivo. 24.000 depósitos en efectivo al que tuvieron que hacerle un proceso de conciliación manual. Y ustedes van a decir, con 1.000, es que piensen que 24.000 son alrededor de 2.000 depósitos manuales, más de 2.000 procesos de conciliación manual todos los meses. ¿Cuántas personas necesito yo tener para hacerme un proceso de conciliación de saber que entonces Juan, Valentín, Andrés, Maximiliano, Simón, Lisbeth, Nayi, todos hicieron los pagos. Ah, sí, entonces ganchito para todos, muy bien. Y entonces después voy y hago el asiento en la partida contable. Eso es muy desgastante. Distinto porque entonces tuvimos una conversación y una asesoría y lo que le dijimos es a todas esas personas, mándelas al mismo banco donde las está mandando, pero con un servicio que se llama agente receptor de pago o depósito referenciado. Y esa misma persona que le va a hacer el pago, usted le va a dar un código para que cuando le pague, el sistema del banco automáticamente le entregue, le diga quién fue el que le pagó, porque entonces usted va a tener un código que sabe que ese código A123 corresponde a Nayi. Ah, bueno, entonces ya llegó el comprobante de pago o llegó el depósito por los $25. Ah, entonces ya sabemos que vino con un código. Ah, bueno, ¿y este código a quién corresponde? A esta persona. Listo.
Créanme que le mejoramos un montón la vida en el proceso de conciliación a esta empresa. No quiere decir en absoluto que las personas que hacían el proceso de conciliación fueron despedidas. No, fueron ocupadas en otras cosas porque además la empresa venía creciendo. Y ahorita les mencioné el tema de un piquetero de taxis, igual. Pasaba lo mismo. Empresas que recibían depósitos en efectivo y arrancaron pequeños, y el del taxi arrancó con 2 taxis, y el de servicios funerarios arrancó con bueno, iba a decir que con 5 difuntos. El servicio funerario arrancó con poco, digamos que prestando el servicio para unas pocas personas, y eso se va creciendo. Y como ya la costumbre hace ley, entonces ya es imposible en algún momento que uno mismo decida cambiar ese patrón. Entonces, desde este punto, o quienes no lo han hecho, o quienes lo han pensado hacer, créanme que es una forma, y entonces les mencionaba, están los neobancos que ayudan a virtualizar el dinero, porque entonces no, es que mi producto llega a un perfil de clientes que no están bancarizados. Hoy los neobancos sirven para todas las personas de todos los niveles socioeconómicos. Así como, así como está el servicio tradicional, porque entonces hay otras figuras con las que se está buscando llevar cada vez los bancos más a las barriadas, a todas las personas. Entonces ya cuando hablamos de la banca tradicional está llegando, y posiblemente han visto algo que se llama los corresponsales bancarios de banismo, que estamos en las tiendas de las barriadas, en los mini super, es porque ahí se pueden hacer transacciones también, que también aceptan este tipo de transacciones de recaudos. Entonces, para terminar con el ejemplo de Laura hay que tener claro cuánto recibo y cómo lo recibo, porque esa es la siguiente pregunta, porque muy posiblemente muchas veces la pregunta solo se queda en el primer nivel, en la capa alta. ¿Cuánto vendes? Vendo $1.000.000. La siguiente pregunta que se deberían hacer ustedes como empresarios es, ¿cómo estoy vendiendo? Y ahorita les mencionaba el tema de ACHs, porque también es muy importante que ustedes sepan cómo jugar con el flujo del efectivo, sabiendo que tienen unos clientes grandes que se demoran X tiempo en pagar. Y digamos que no voy a entrar en ese tema porque posiblemente es de otro, digamos que de otro frente, pero es cómo yo empiezo a jugar con los descuentos de facturas, cómo empiezo a jugar con el factoring, o cómo me apalanco más que empezar a jugar, cómo me apalanco para tener capital de trabajo neto operativo, eso que aparece por allá también en finanzas, o cómo eh, utilizo mis propios medios para apalancarme para poder tener liquidez y no quedarme líquido, porque entonces sobre lo que se factura en los puntos de venta, cuando hay una estadística y cuando hay una historia, también permite que se hagan préstamos sobre ese comportamiento. El efectivo es mucho más difícil digamos que es mucho más difícil para los bancos de tenerlo como un elemento que nos permita tomar decisiones. Los puntos de venta, por el contrario, ayudan a tener esa trazabilidad. Y nosotros tenemos, por ejemplo, hay un servicio que se llama, sobre el que hacemos financiación a pymes, que es sobre lo que se va facturando y sobre la historia que se construye sobre la adquirencia, sobre esos puntos de venta, que debe cumplir con unas condiciones de más de X tiempo. Entonces, ¿cuánto vendemos? ¿Cómo lo vendemos? Esto es de la cotidianidad, o digamos que ya habiendo elaborado, y me voy un paso más adelante, es cómo fue la elaboración de mi presupuesto de ventas, cómo fue la elaboración de mi presupuesto de gastos, mi presupuesto de inversión, y si se está cumpliendo. Si yo veo que mis ventas no me están dando, pues obviamente los gastos no se pueden mantener constantes, tengo que disminuir los gastos. Contrario a, si veo que me estoy excediendo en las ventas, pues entonces voy a tener un mejor cierre de lo presupuestado, y ahí vienen dos formas. Una, ahí aprende uno a ser más eficiente en función de que va a vender más con los mismos, digamos que con la misma capacidad instalada que tiene, o la otra es decir que tengo que hacer un ajuste en el presupuesto de gastos para poder atender la demanda. Sin embargo, lo primero es una invitación muy importante. Cuando uno dice, estoy vendiendo más y estoy vendiendo con lo mismo. Hace poquito hablaba con un cliente en Panamá que estaba en el aeropuerto de una empresa de logística. Y yo le decía, ¿cómo vas? Me dijo, usted no me va a creer. Cerré con una utilidad mayor que en prepandemia.
Y yo le decía, ¿y qué crees que funcionó? Dijo, no, que esto me obligó a sentarme a entender muy bien mis propios procesos para poder tener eficiencias operativas y tener y ser más, digamos que más preciso en las decisiones y en cómo distribuir a a las empresas. Entonces le llegó más trabajo porque entonces, claro, había una restricción de movilidad, había restricción de género para las salidas. Él dijo, ¿cómo? Y con eso se organizó y dijo, estoy vendiendo más. Estoy vendiendo, pero más es una utilidad más grande que la de meses anteriores, frente de años anteriores, con la misma capacidad instalada. Entonces, aquí, como para ir resumiendo este slide, las ventajas que tiene un correcto uso del dinero, y es del dinero no, del manejo del efectivo. Permite tener control de las entradas y las salidas de los flujos de dinero. Ese es uno muy importante. ¿Cuánto me entró? ¿Cuánto me salió? ¿Cuánto tuve? ¿Cuánto fue producto de las ventas? ¿Cuánto fue producto de los gastos? O del costo de mercancía vendida o de los servicios, como se quiera llamar. Le da estabilidad al negocio. Tener en los bolsillos llenos de dinero no son sinónimo de sostenibilidad. Empieza a ser sinónimo de sostenibilidad la información, la estadística. ¿Por qué? Porque permiten tener modelos predictivos. Sobre eso se pueden generar modelos predictivos sobre los que se puede construir. Contar con una cuenta exclusiva del negocio permite visualizar el comportamiento del negocio. Cuando alguien decide empezar con un negocio, les digo, lo mejor es, si Andrés Garzón tiene su cuenta, lo mejor que puede hacer Andrés Garzón para su empresa es separarla y decir, voy a tener una cuenta aparte para mi negocio. Y por último, contar con una agenda organizada para planificar los objetivos y las metas financieras. Esto de alguna manera se empieza, digamos que van caminan en paralelo en función de lo que pueden ser las finanzas personales y digamos que buena parte de los consejos que se dan en función del uso de las finanzas personales, del endeudamiento responsable o del uso responsable del dinero. Pero llega un momento en que ya cuando el negocio empieza a tomar forma, hace una bifurcación. Y en esa bifurcación es donde ustedes mismos son los que determinan si el negocio es sostenible o no. ¿Cuáles son las desventajas de no contar con un manejo correcto del efectivo? Ya las hemos mencionado, pero utilizar el dinero como tal para gastos personales. Tener gastos innecesarios. Los gastos hormigas existen en... Regálenme un segundo que estoy viendo que alguien está diciendo que hay problemas con la conexión, pero no sé si es la mía. Eh, ¿Me están escuchando bien? ¿Me pueden confirmar por aquí por el chat, por favor? Si alguien me puede confirmar si me están escuchando bien, porque vi que alguien dice que... bueno, creo que es alguien que tiene problemas, pero creo que todos los demás está bueno, ya está bueno, muchas gracias. Qué pena. Eh, en qué punto iba, pero bueno. Bueno, le estaba hablando de los gastos hormigas, que los gastos hormiga existen para la vida personal como para la vida empresarial. Y yo en estos días, sin querer, tomé mi smartphone y empecé a mirar porque a la tarjeta de crédito me estaban llegando unos cargos recurrentes. Yo decía, ¿pero por qué? Yo autoricé esto, suscripción. Y entonces, claro, ahora vienen, y aquí me voy a meter un poquito al plano personal, pero me voy a volver a salir igual rápido. Netflix, Prime Video, ahora viene la de Disney. Yo tengo 2 hijos pequeños, ya les conté que les encanta todo lo que tenga que ver con Disney. Además a la mamá también, pues, HBO, porque entonces tiene unas series muy buenas, y empieza uno a sumar, y a sumar, y a sumar. Yo decía, estos gastos, ¿en qué momentos empezaron a crecer de esta manera? Lo mismo puede ocurrir con las
con las finanzas de las empresas. Cuando uno empieza no a tener como esa claridad de yo qué quiero tener, en qué quiero gastar o dónde voy a invertir. Entonces aquí hablamos de adquisición de softwares que de pronto no son utilizados en su capacidad completa, eh, capacidad instalada ociosa, tengo un espacio amplio, un espacio físico amplio, pero no lo aprovecho al 100%. Y entonces, ¿cómo hago para aprovecharlo? Puedo subarrendar espacios. Y eso uno empieza a no verlo o de pronto lo ve cuando ya tiene una necesidad imperante de decir, tengo que empezar a controlar mis gastos o cómo voy a sacarle más provecho a lo que tengo. Entonces, así como existen los gastos hormigas, esos gastos pequeños en la vida, en la vida de las personas naturales, de nosotros, en nuestra cotidianidad, también existen en las empresas, con cosas que uno dice, esto yo para qué lo tengo. Y después vienen los cuestionamientos. Entonces, cuando uno va y mira, uno dice, ¿cuáles son los gastos innecesarios? Eliminémoslos. Y eso es poder de renuncia o también la conciencia de saber yo para qué estoy generando esos gastos. Entonces, voy a pasar al siguiente slide y voy a hablar nuevamente del tema de la conciliación del dinero, que es muy importante. Y se los decía, ¿por qué es importante la conciliación del dinero? Uno, porque les ahorra tiempo. Dos, porque se los automatiza. Porque es que se los entrega en un sistema, chicos. Porque es que en un sistema les está diciendo, mire, Andrés, Simón, Maximiliano, Simón y Maximiliano, que están en los ejemplos, son mis hijos. Entonces, Andrés, Simón, Maximiliano, Nayi, Cristel, Natalia, Lisbeth. A todas estas personas, a cada una tiene un código. A todas estas personas le pagaron. Aquí está. Y entonces, ¿ustedes qué dicen? Check, le puedo despachar el próximo pedido. Distinto a, porque incluso lo hemos visto como formas de fraude, que van y mandan a hacer un sello del banco, de cualquier banco, y te mandan un soporte y te dicen, yo ya le pagué, despácheme la mercancía. Ese es común, lo hemos visto, ojo, y lo he visto en varios países. ¿Y ustedes qué dicen? Ya me pagó, ya me llegó el recibo, me mandó el print de la consignación, despaché la mercancía. Al día o a los 2 días, pudo haber sido con un cheque sin fondos que rebotó o de una chequera robada que nunca llegó. Y aquí les doy un consejo. Un cheque, esperen siempre a que haga canje. Nunca hagan despacho de mercancía. Por más convencidos que estén, bueno, aparte pues de la familiaridad o que ustedes ya sepan quién es, hasta que el cheque no haya hecho canje. Hemos visto modalidades de fraude de esa manera. Y la otra es hasta que ustedes no validen, si les mandaron el print y despácheme que es urgente, que es que estoy aquí, y mejor dicho, si usted no me despacha ya, voy a perder el negocio de mi vida. Entren a la banca en línea a hacer validaciones, porque la buena fe es la más vulnerable en estos días. Entonces, en eso también ayuda la conciliación, la conciliación. Cuando ustedes no reciben el dinero en efectivo, ustedes ni un depósito en efectivo en sucursal, sino que ustedes llegan y reciben una transferencia CH, aparece quién llegó por X valor. Un depósito por ARP, que es lo que llamamos agente receptor de pago, que es que se le entrega un código a una persona para que ellos me generen para yo poder identificar quién fue que generó el pago. O la otra figura que tenemos es, bueno, que pudiera tener en función también depende del tamaño de la empresa, web services. Digamos que la tecnología ha ido evolucionando y la conciliación ayuda. Voy a hablar un poquito de los grandes facturadores, Claro, Cable Onda, Naturgy, ENSA, de todos estos grandes facturadores. Ustedes entran a una banca en línea y de pronto dicen, voy a pagar la factura y cuando entran ya les trae el valor de la factura. Eso es una conexión automática que se llama web services. De pronto para las empresas, para los negocios más grandes o que sepan que van a llegar a ese nivel, eso es lo mejor que puede pasar. ¿Por qué? Porque entonces yo despacho un pedido si veo que la consignación me llegó y eso ocurre en tiempo real. Esas conexiones web services ocurren en tiempo real. Entonces, si ustedes ven que eso ocurrió, pueden despachar. Entonces ya tenemos ARPs, tenemos servicio de acreditamiento, tenemos la figura de web services que vuelve y les digo, de pronto esto es para empresas más grandes, pero llegará un momento en que ustedes dicen, yo ya tengo muchos clientes que necesitan pagar y activar el servicio en línea. Bueno, entonces yo voy a contratar este servicio. ¿Y eso qué les va a ayudar? Vuelve y les digo, les va a liberar tiempo, les va a liberar carga operativa, les va a generar eficiencias.
les va a permitir tener trazabilidad del dinero, les va a dar estadísticas, les va a permitir tener conversaciones con los bancos mucho más fáciles porque ahí van a tener la trazabilidad de las ventas. Lo que ocurre por la adquirencia también, lo que ocurre con los POS o por los EMPOS, que son otras figuras de recaudo, también eso les da trazabilidad y eso empieza a darle formalidad. Entonces es una empresa que nació como una idea pequeña y empieza a crecer y empieza a pasar a un formalismo que va a permitir tener un acercamiento más fácil con entidades financieras para poder tener acceso a crédito. Y es diferente si ustedes muestran que tienen un nivel de ventas de $1.000.000 y el $1.000.000 se ve reflejado de las diferentes maneras a que ustedes digan que venden $1.000.000, pero que de ese millón reciben 500.000 y que los otros 500.000 lo reciben. Claro, el nivel de riesgo cambia y las entidades financieras hablan en función del nivel del riesgo y de acuerdo a eso varían o no la tasa. Entonces, ¿qué se ganan ustedes también? Un acceso al crédito más barato. Entonces, agente receptor de pago, puntos de venta. Bueno, y voy a hablar de cada uno. El ARP amplía sus canales de recepción de pagos. No es necesario el uso de volantes personalizadas, por lo que no se requiere confección de volantes ni manejo de inventarios. Información diaria sobre el detalle de los pagos recibidos a través de banca en línea empresarial. Me olvidaba decirles eso. Es muy importante. El ARP es en línea. Llegó el depósito, ustedes ya vieron quién les pagó. Puntos de venta, lo que les decía, les permite recibir tarjetas, recibir pagos de todas las tarjetas, Mastercard, de todas las franquicias, así se llaman, Mastercard, Visa, American Express, Discovery, no sé cuáles otras existen. Y hoy, bueno, y tarjetas clave, por supuesto. Y por otro lado también los puntos de venta están siendo transformados a recibir pagos en Nequi. Entonces, y acuerde que con Nequi entonces es una lectura QR. Hoy estamos como en una transición del mundo de los pagos, donde estamos buscando el tema de la disponibilidad de cobertura, pero también se está dando una transición a nuevas formas de recaudo, donde ahorita decíamos, yo quién quiero que me pague con Nequi, cualquier panameño podría pagarme con Nequi. ¿Por qué? Porque cualquier panameño puede abrir su cuenta con su cédula en el teléfono, lo puede hacer. Y entonces ustedes dicen, ¿yo qué necesito? Que esa persona me pague. ¿Y cómo hago? Hombre, yo no confío. Pues digámosle que habrá una cuenta en este banco, que es Neobanco, que la puede abrir con su cédula, él mismo va y deposita dinero y él me hace el pago. Entonces, ¿qué hizo? Uno, digamos que el tema de desconfianza se lo quitaron porque entonces abrió una cuenta y les generó un pago. Además de generar confianza, les facilitó el proceso de la conciliación y ya ustedes quedan tranquilos. Ustedes como propietarios o dueños del producto o servicio ya dicen, mi problema está, check. Y por otro lado está digamos que el monitoreo o el seguimiento que se hace por la banca en línea empresas, que es donde ustedes pueden entrar a ver sus movimientos todos los días. Todos los días sin necesidad de desplazarse a una sucursal. Entonces, ahí es donde lo van a ver todo. Ahí es donde van a tener acceso a sus movimientos transaccionales todos los días. Los pueden descargar, los pueden exportar, pueden hacer con ellos lo que quieran, pero los van a tener ahí. ¿Qué pasa con el efectivo? El efectivo se vuelve digamos que se vuelve algo efímero. Está y deja de estar. Y después entonces tenemos que abogar a nuestra buena memoria para que podamos decir, esto sí fue lo que yo hice, o esta persona sí me pagó, o esta nota me la encontré por aquí en mi cuaderno que yo sí la había hecho. Para finalizar, porque ya se me está acabando el tiempo y para preguntas. Eviten los pagos en efectivo en la medida de lo posible, en la medida en que puedan. No estoy diciendo que el efectivo sea malo como una condición. No, el problema es que en la medida en que vayan creciendo sus negocios se van a ir dando cuenta que se vuelve costoso la administración del efectivo. Y cuando les hablo de la administración del efectivo y les decía, por eso existen las transportadoras de valores, porque las transportadoras de valores ustedes no pueden quedarse con efectivo en sus instalaciones durmiendo porque saben, uno, que hay gente que sabe, dos, que los maleantes están al acecho, tres, ustedes van a empezar a estar intranquilos. Cuatro, el efectivo es difícil
de asegurar. No es tan fácil que las aseguradoras entren a asegurar efectivo. Entonces, ¿ustedes qué dicen? ¿Yo cómo hago? Más bien, empiezo a buscar formas de poderme llevar de poder tener, de virtualizar el dinero. Entonces, creo que no es satanizar el efectivo como tal, porque obviamente hay muchas personas que lo usan y es su, digamos que es su idiosincrasia creer que el efectivo va a estar ahí y que es necesario, pero vuelvo y les digo, en la medida en la medida de lo posible en que ustedes lo puedan evitar para poder tenerlo a la mano, perdón, que lo puedan evitar para poder tener una, un proceso, un tracking, una trazabilidad, una conciliación, eficiencias operativas y que puedan tener estadísticas y que sobre eso se van a construir modelos predictivos, creo que va a ser mucho más fácil. Y lo otro es, si reciben el efectivo, ya sabiendo que lo recibieron, busquen depositarlo y de alguna manera lleven una contabilidad de qué fue lo que recibieron. No lo dejen en el bolsillo para gastárselo, porque vuelvo y les digo, no hay cosa que se desbarate más fácil que un billete después de que es convertido. Usted, un billete de $20, lo cambia o vaya a hacer una compra, si sea de $1, los 19 restantes se desaparecieron el mismo día o al día siguiente. Entonces, en la medida de lo posible, si reciben pagos en efectivo, deposítelos en el banco o en las. Cuando hablo del banco y de sus formas para recibirlo. Posiblemente hay quien estará diciendo, no, pero el banco va a estar jugando con mi dinero y no me va a estar dando, no me va a estar dando nada. Créanme que en la medida en que se empieza a construir cada historia con esos depósitos en efectivo y con esa trazabilidad, van a ir abriéndole, le van a ir abonando camino a futuro para poder tener acceso a crédito y poder asegurar el crecimiento de la empresa y la sostenibilidad de la misma. Y que ese negocio pequeño o esa idea pequeña se vaya materializando y vaya creciendo cada vez más. Nosotros hemos apoyado y hemos crecido o hemos ayudado a crecer muchas pymes y muchas pymes nos han ayudado a crecer a nosotros digamos que haciendo un trabajo en conjunto con el tema de manejo de la información. Y acá les doy un, un último tip bien importante y es ese, indistintamente del negocio que sea, la formalización es la que va a dar información y sobre la información es sobre la que se está construyendo hoy. Hoy el mundo, el proceso, el manejo de la información, de los datos, es lo que está siendo el protagonista. Hoy hablamos bueno, todos sabrán, hablamos de Big Data, Data Lakes, hablamos de metodologías para enfrentar de mejor manera los procesos, pero todo eso que estamos diciendo finalmente es la trazabilidad que está dejando cada uno de nosotros eh, para que hagan uso de esa información. Entonces, si ustedes inteligentemente empiezan a hacer uso de esa información y ustedes definen su empresa como centro de gravedad para que todo esto empiece a llegar como información y esto se vuelve un nodo, esto es lo que el día de mañana arranca así cerrado y el día de mañana hace boom, hace una explosión por toda la información que ustedes que están almacenando ahí para decir, mire señor banco, es que yo le vendo a estos. Entonces digamos que incluso a futuro con el mismo banco poder empezar a decir con quién puedo hacer descuento de facturas. Venga, ¿cuáles de estos clientes pudiera ayudarme a generar mayor capital de trabajo para yo poder no esperar a que me llegue un pago de una factura, sino que me haga un descuento de factura y poder apalancarme con ese capital? Entonces, formalicen los ingresos, hagan crecer el negocio, lleven un control de los pagos, hagan un presupuesto separen, y aquí para resumir, separen los gastos personales de los de la empresa, elaboren un presupuesto de ventas y un presupuesto de gastos y un presupuesto de inversión para quienes puedan tener un presupuesto de inversión. Piensen en la conciliación. ¿Cuánto vendo? Pero ¿cómo lo vendo? ¿Cómo concilio en ese proceso? Y sobre eso, créanme que van a empezar a tener una base muy, muy importante. O sea, esto van a ser unos cimientos muy sólidos para que su empresa crezca bastante. Esa es mi presentación. No sé si tienen alguna pregunta. Espero que les hubiera gustado.
que les hubiera parecido interesante y en lo que necesiten ya saben que estamos a la orden para apoyarlos. Creemos en las pymes. Aquí alguien me decía que me escuchaba muy bien que se me escuchaba muy bien hasta Boquete. Les cuento que yo estoy en Medellín, o sea que estamos un poquito lejos entre Medellín y Boquete, aunque nos parecemos, las tierras se parecen mucho. Pero, pero chicos, hemos visto unos negocios muy bonitos y a veces creo que el éxito de los negocios es la idea del negocio. Les hablaba de la estrategia del Océano Azul. Quienes no lo han leído, léanlo. Y por otro lado también yo creo que es la pasión y el convencimiento que uno le ponga a, al negocio. O sea, que uno crea en él y que uno empiece a buscar alternativas, que uno empiece a ser recursivo, a perder el temor, a perder la pena, arrancar como arrancan todas las startups hoy, friends and family, familia de amigos, y después esto va creciendo y después entonces se van haciendo rondas de inversión, rondas de inversión, rondas de inversión, y llega un momento en que una empresa que arrancó, y no voy a poner los ejemplos de siempre de Apple, de Amazon o de, o de Facebook, hablemos de empresas más pequeñas, pero son empresas que arrancan, que es una idea de negocio y empieza a crecer y de un momento a otro están generando empleo, que para mí es una de las condiciones más importantes hoy, poder ser generadores de empleo, poder ayudarle a más personas a que lleven comida a sus casas, a que desarrollen sus competencias. Y la otra, además de generar empleo, pues es obviamente la maduración de una idea de negocio. Entonces, eh, yo creo que esa es como la información que les puedo dar. Por aquí veo dentro de las preguntas que alguien me dice que cuánto cuesta una ERP, eso es negociable. La ERP es negociable en función de que ustedes se acerquen a una sucursal y digan, yo tengo una forma de recaudo, me está quitando tiempo y quisiera tener una ERP. Y porque en función de las pymes, o sea, el precio no lo tengo acá, pero en función de las pymes se construye una información. Eh, Pueden ir a las sucursales de Banismo, pero no lo dejen de hacer. No lo dejen de hacer. Créanme que les va a ayudar un montón. El ejemplo de la funeraria es cierto, el ejemplo de la piqueteadera. Y de aquí les puedo poner otros tantos ejemplos. Empresas que recibían en un año 24.000, 17.000, 15.000, 28 fue la más grande que vi, de depósitos en efectivo. Yo decía, ¿cómo hacen para conciliar? O sea, ¿cuándo acaban de moler tantos papelitos o cuántos prints de depósitos de ya te pagué? Y ahí la gente, no, o sea, tenemos que ser prácticos y hoy existen las herramientas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Alguien por aquí está diciendo, Lisbeth Rodríguez, que es importante desde el principio tener un sistema contable. Sí, la verdad les digo que sí. O sea, un sistema, y vuelvo y les digo, y los hay por internet, o sea, hay sistemas contables que se ofrecen que son sencillos para llevar inventarios pequeños, o sea, no estamos pensando en cosas así, que es que voy a comprar el super software que me cuesta X cantidad de dinero, no, 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 no es necesario, o sea, los venden por módulos, yo hoy puedo comprar un sistema contable donde voy a tener, donde voy a tener administrado el inventario, después me voy a mover a que el inventario, y así es como empezamos a crecer, chicos, así es como vamos a empezar a crecer. Alguien me dice que Dios lo bendiga, muchas gracias a ustedes también, que Dios los bendiga. Eh, y créanme que soy un convencido de que todos tenemos una responsabilidad muy grande como generador. Miren, yo les voy a mostrar una cosa muy particular. El, la semana pasada, el miércoles, perdón, no, el viernes, le traje flores a mi esposa. ¿Por qué? Porque sí, no había ni cumpleaños ni nada. Ahí están, yo no sé si las ven, ya están un poquito, ya están medio marchitas, unas rosas. Y ahorita pues que mencionaban a Boquete. Eh, y pongo el ejemplo porque créanme que las he visto y yo digo, ¿qué idea de negocio hay sobre esas flores? O sea, porque me fui un día cualquiera a comprarlas, aproveché, fui a hacerme unos exámenes médicos, yo decía, ¿qué hay? Y creo que eso es lo que pasa en los negocios, de la cotidianidad, uno como de la cotidianidad rompe un patrón y dice, aquí está la oportunidad, aquí es donde está. Y así posiblemente, y entonces sí les voy a poner el ejemplo de Jeff Bezos, como él dijo, cómo voy a ver con el tema del comercio, con las personas comprando, pues cómo voy a convertir esa cotidianidad, cómo voy a convertir esa cotidianidad en una idea de negocio donde yo me pueda meter. Entonces,
Chicos, me dijeron que tenía una hora, ya llevo 1 hora y 8 minutos, Roberto, y me puedo quedar contando otras tantas historias y les contaré más adelante si algún día desarrollo esta idea de negocio, porque ya tengo una conversación con mi hermano menor en función de eso, porque son varias cosas que se me han ocurrido. Eh, y bueno, espero que les hubiera gustado, que se les quede todo lo bueno, que se les quede lo mejor. ARP, agente receptor de pago. ARP, que he visto que vi que escribieron ERP, no es ARP, agente receptor de pago. ¿Qué les digo? ¿Qué tal aquellas formas de pago como PayPal como método de pago? PayPal es, a ver, nosotros acabamos de hacer una alianza, Nequi hizo una alianza con PayPal para traer el dinero de las cuentas del exterior, para que lo tengan presente. Todas estas formas de pago son válidas. O sea, incluso PayPal te permite trazabilidad. En PayPal la necesitan recibir, digamos que PayPal necesita eh, poder tener dónde recibir el dinero en Panamá. Por eso Nequi hizo esa alianza. Entonces, Nequi es la única forma para recibir el pago por PayPal. Se me perdió quién me hizo la pregunta, pero si estás vendiendo en el exterior o si tenés forma, por ahí puedes materializar, materializar ventas, porque por ahí te las pueden pagar por PayPal. En negocios pequeños necesitamos mucho apoyo, se me movió, mucho apoyo en cuanto a tecnología, seguramente, pero no es tan compleja. Créanme que, miren, yo soy economista de formación, 17 años en banca y ahora estoy mucho más metido con el tema de tecnología. Y hay mucha información, mucha literatura relacionada para poder entender bien qué es lo que uno necesita. Y lo primero que tienen que sacarse de la cabeza, y me lo acaba de decir un profesor de innovación, es la innovación no es lo que hicieron todos estos tipos grandes. La innovación es incluso la simplificación de procesos. Arranquemos por cosas pequeñas. Esa palabra que decimos disruptiva, sí, claro, es bienvenida y está dentro de la innovación, pero no es lo único. O sea, hay innovaciones a todo tipo de escala, pero también hay evoluciones. Hay negocios que existen en los que se puede evolucionar. Entonces, en Chiriquí, Puerto Armelles, soy emprendedora de cero y creo en mi proyecto y sé que nos irá muy bien. Yaidet, seguro que les va a ir muy bien. Y a todos, créanme que les deseo la mejor suerte del mundo o los mejores éxitos. Sé que les va a ir muy bien porque es que ya el solo hecho de emprender un negocio es una decisión de valientes. Y créanme que eso es de admirar. Les agradezco mucho todo el tiempo, los que se quedaron durante toda la sesión, les agradezco un montón y bueno, ya saben que en Banismo estamos para apoyarlos en lo que necesitan. Nequi es una opción como neobanco que puede ayudar bastante. ARP como agente receptor de pago para ayudarles con la conciliación, para ayudarles a poder tener esa formalización dentro de la empresa y en lo que necesiten con el mayor de los gustos. Mi nombre es Andrés Felipe Garzón Vallejo, hago parte del equipo de Banismo. Amo Panamá, ya les dije, tengo 2 hijos panameños, vida mía, cédula 8, y bueno, en lo que podamos seguir apoyándolos con el mayor de los gustos. Una feliz tarde y así quedamos, que estén muy bien. ¿Esto lo graban para volverlo a ver? Es la última pregunta de Vladimir. Sí, sí queda grabado para volverlo a ver. Que estén muy bien. Muchas gracias y espero que les hubiera gustado porque es un tema que parece ser sencillo, pero cuando uno ya está hablando del cash management o del manejo integral de la tesorería de las empresas de todos los niveles, es que uno se da cuenta que de pronto no todos tenemos el conocimiento adquirido y por eso lo hacemos con el mayor de los gustos. O sea que sin estrés a las 3 aquí nos quedamos. Que estén muy bien. Feliz día. Chao.